Tome su Biblia y acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Puede sacar su teléfono, puede verlo acá en pantalla. Le voy a dar algunas recomendaciones. Tome nota de esta palabra porque va a ser muy importante esta palabra como cierre de año, como ministerio. Así que yo le pido que usted abra su corazón para lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Mira al que tienes a tu lado y dile: Dios te va a hablar. Vamos, míralo y dile: Dios te va a hablar. Lucas capítulo 22, versículo 42. Dice así: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa ¿de qué? De sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Diga fuerte: lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra es capaz de hacer lo que la ciencia, la medicina, la psicología no puede hacer. Tu palabra transforma, levanta. Ella es espada de doble filo y esa palabra va a ser expuesta en esta noche. Yo te pido que a medida que estoy predicando, tu palabra pueda hacer el efecto por el cual tú la has enviado y que podamos salir de aquí llenos de tu Espíritu Santo, avivados en el fuego de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Vamos, fuerte, fuerte. Quiero tomar unos minutos para predicar con el tema enfrentando el sufrimiento. Mira a tu vecino y dile: vecino, enfrentando el sufrimiento. Quiero que usted preste atención porque creo que esta enseñanza de hoy puede marcar un antes y un después para muchos de ustedes, como lo hizo en mi vida. Estamos a unos días de cerrar el año 2025. Para muchos alrededor del mundo, este año fue uno de los mayores años con más crisis humanitarias. Las cifras que encontramos son realmente alarmantes. En el 2025 se estima que 34.8 millones de personas enfrentaron necesidades humanitarias urgentes debido a emergencias muy importantes. Por tercer año consecutivo, las 10 crisis más impactantes ocurrieron en África, donde los conflictos, el hambre y los desastres climáticos han dejado a familiares en países como Angola, Mozambique, Nigeria, luchando por sobrevivir y en gran medida sin la atención del mundo. Un análisis de los medios de comunicación sobre 43 crisis mundiales, cada una de las cuales afecta al menos a 1 millón de personas. Quise hablar de las crisis que estamos viviendo a nivel de país, pero quiero hablar de una crisis más global para que usted pueda entender lo que voy a hablar en esta noche. Un análisis de los medios de comunicación sobre 33 crisis mundiales, cada una de las cuales afecta a 1 millón de personas. Revela la marcada punto de referencia o disparidad en la atención de los medios que podemos ver de una crisis y otra. De los 5.600.000 artículos en línea publicados sobre las crisis humanitarias en el 2025, casi la mitad, escuche esto por favor, casi la mitad, 2.700.000, se centraron en el devastador conflicto de Gaza. Esto deja muchas otras emergencias sin atender, con sus historias sin contar y sus necesidades sin cubrir. Número 1, Angola. Angola, la peor sequía en más de 40 años, deja 2.2 millones de personas necesitadas sin ayuda. La República Centroafricana sufre los conflictos armados que han desplazado a 1 de cada 5 personas, dejando
a más de 2.500.000 personas, siendo una de las más graves inseguridades en el mundo. Número 3, Madagascar. Más del 80% de la población vive en la pobreza. Y sorprendentemente, escuche esto, uno de cada 4 niños pequeños padece de desnutrición. Esto es impactante porque hoy, señores, viendo estas crisis humanitarias alrededor del mundo, tendríamos que preguntarnos qué hemos hecho nosotros para cambiar el entorno en el que estamos. ¿Qué has hecho tú para cambiar el entorno en el que te encuentras? En Burkina Faso incluso la violencia y el hambre han desplazado a más de 2 millones de personas, obligando a 6.3 millones de depender de la ayuda humanitaria. En Buraní, escuche esto por favor, en Buraní 2.2 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria y un alarmante del 52% de los niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica. En Mozambique, el cambio climático ha provocado ciclones y sequías que han destruido cultivos y ha dejado a 2 millones de personas en situación de inseguridad alimenticia. En Camerún, una crisis humanitaria ha desplazado 1 millón de personas, más de la mitad de ellas niños, y han dejado 3.4 millones necesitando ayuda urgente. En Malawi, la peor sequía provocada por el Niño en un ciclo ha dejado 6.1 millones de personas con una necesidad desesperada de ayuda, y casi el 40% de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria extrema. En países de África, señores, encontramos la crisis climática que ha provocado una grave sequía, dejando en algunos países 9.8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. En Nigeria, présteme atención, en Nigeria, más de 10.000 cristianos han muerto. Más de 380.000 millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. Señores, el mundo en el que nos encontramos, yo quiero que usted aterrice por un momento en el mundo en el que nos encontramos. Solamente en nuestro país, las semanas pasadas nos encontramos con la grave noticia de un hombre que decapitó a otro por estar jugando billar y estar tomando en una cantina. Yo quiero que usted pueda aterrizar y pueda entender los días en los que estamos viviendo, los días en los que estamos pasando. La Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Estamos, señores, al frente de una de las mayores crisis que podemos enfrentar como país. Crisis de hambre, crisis de inseguridad. ¿Cuánta gente no tiene acceso a la salud en nuestro país? Se incrementa cada vez más muchos niños que no tienen acceso a la educación. Solamente en el mundo, escúcheme, 380 de millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. El mundo vivió uno de los más grandes secuestros, para no decir el más grande, y fue de 276 niños por parte del grupo terrorista Boko, que se autodenomina como Estado Islámico del África Occidental. El Observatorio para la Libertad Religiosa en África calcula que entre el año 2020 y el 2025 fueron asesinados, escúcheme acá, 16.769 cristianos, y 8.314 solo fueron en el país de Nigeria, asesinados por su fe. O sea, yo entiendo que la gente hoy puede estar dispersa por el tiempo en el que vivimos. Yo entiendo que la gente hoy pueda sacar su amor, su patriotismo
por un equipo, por algo que está sucediendo. Pero cuando usted coloca los pies en la tierra, nos encontramos que la gente hoy celebra más por un campeonato que por la crisis que vive este país. Y usted necesita entender lo que Dios está demandando de la iglesia hoy. No está mal que usted grite gol por lo que hace un equipo de fútbol. No está mal que usted celebre. Pero lo que se encuentra mal en el tiempo de hoy es que la gente se hace el de la vista gorda ante la crisis que vivimos hoy. Entonces, como cambio de año en el cual nos vamos a enfrentar en unos próximos días, necesitamos entender cuáles son las cosas en las cuales estamos viviendo y estamos atravesando. La pregunta que te quiero hacer en esta noche es: ¿qué has hecho para cambiar el entorno en el que te encuentras? ¿Qué has hecho para cambiar el entorno en el cual Dios te colocó? ¿Cuáles son las cosas que has tratado de hacer para cambiar el lugar en el cual Dios te colocó? La pregunta que el mundo se hace es: señores, si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento, pastor? ¿Por qué permite que estas cosas pasen? Estamos, señores, en un año donde hemos experimentado las más grandes crisis humanitarias, guerras en todos los lugares, pelea por poder, pelea por dinero, pelea por fama, pelea por muchas cosas. Y la iglesia hoy más que nunca necesita centrarse y enfocarse en cuáles son las cosas que Dios lo mandó a hacer. Si yo no puedo creer que hay una iglesia que habla bonito dentro de las cuatro paredes, pero que no ha logrado influenciar el lugar en el que Dios lo colocó. Y estamos al frente de una generación que solamente es influencia dentro de cuatro paredes, pero desconoce el propósito el cual Dios colocó dentro de ellos. La pregunta que el mundo se hace es: si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento, pastor? Ahora, si Dios es bueno, ¿por qué permite todas esas estadísticas? Si Dios es bueno, ¿por qué permite todas esas crisis? Pues para poder entender esto, tendríamos que comprender un concepto teológico y filosófico conocido como teodicea. Y teodicea es la rama de la filosofía y la teología que intenta conciliar la existencia de un Dios todopoderoso, omnisciente y bueno, con la realidad del mal y el sufrimiento en el mundo. Pero ahora, si Dios es bueno, la pregunta sería ¿por qué existe todo este mal? Si Dios es bueno, ¿por qué existe todo este mal? Es la pregunta que la teodicea se plantea. La declaración más famosa de la problemática del mal proviene del antiguo filósofo griego Epicuro. Hizo estas preguntas y es aquí donde quiero entrar a iniciar a predicar. ¿Está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no es capaz de prevenirlo? Entonces, Él no es omnipotente. Él es capaz, pero no está dispuesto. Entonces Él es malévolo. Él es capaz y no está dispuesto de cambiar la crisis. Entonces, ¿de dónde viene el mal, pastor? ¿No es capaz de cambiarlo o no está dispuesto a cambiarlo? ¿Cuál es la pregunta o cuál es la respuesta para esto? La respuesta a todo esto es sencilla. Número uno, el mal es producto de la falta de Dios en el ser humano. Esa es la respuesta, la primera respuesta para esta pregunta. El mal es producto de la falta de Dios en el ser humano. Número dos, el sufrimiento es propósito. Diga fuerte: el sufrimiento es propósito. Ahora, en la historia de Jesús, si tendríamos que hablar de esto, de por qué, si Dios es bueno, permite que las cosas malas suceden, si tendríamos que hablar de un hombre en este libro, el cual fue bueno y pasó por cosas malas, tendríamos que hablar de Jesús. Si tenemos que hablar de alguien que padeció injusticia, tendríamos que hablar de Jesús. En la historia de Jesús, señores, la etapa de Getsemaní se convierte en la más importante. ¿Por qué en el Getsemaní? Porque en el Getsemaní comienza la etapa de sufrimiento de Jesús. Getsemaní
es el lugar donde tu voluntad es encontrada con la voluntad de Dios. Ahora, Jesús pasó por 3 etapas de sufrimiento, que te voy a dar rápido para terminar y poder hacer el compartir de fin de año. Jesús pasó por 3 etapas de sufrimiento. Número 1, el sufrimiento emocional. El sufrimiento emocional está en el Getsemaní y el sentimiento de abandono en la cruz. Ese es el sentimiento, el sufrimiento emocional. Todos en algún momento vamos a pasar por el sufrimiento emocional. Y lo hemos hablado todo este año y el año pasado también lo hablamos. Pero el primer sufrimiento que Jesús experimentó, présteme atención, es el sufrimiento emocional. ¿Y dónde se ve este sufrimiento? En el Getsemaní. No solo en el Getsemaní, sino que estando en la cruz, dice que él mira hacia arriba y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese sentimiento de abandono era el sufrimiento emocional que Jesús estaba experimentando. Número 2, el sufrimiento físico. Y el sufrimiento físico tiene que ver con los golpes. Necesito que usted entienda que según la psicología hay más de 10 tipos de violencia. Y la física es solo uno de ellos. No quiero entrar ahí, porque me estoy centrando en Jesús. Ahora, el sufrimiento físico fueron los golpes que Jesús sufrió en la cruz y antes de la cruz. Pero el tercer sufrimiento de Jesús fue el sufrimiento espiritual. Y el sufrimiento espiritual vino a Jesús no por los sentimientos, no por las emociones, no por el cuerpo, sino que el sufrimiento espiritual vino por cargar con nuestros pecados. ¿Vino por qué? Por cargar con nuestros pecados. El dolor emocional de Jesús en el Getsemaní sucedió por 2 cosas. Número 1, el sufrimiento sin explicación. Lucas 22:42 dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no que se haga la mía. La expresión quiero que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero es una expresión que denota el no entender el porqué. Lo que Jesús estaba diciendo en este momento, Jesús estaba en un punto, necesito que usted me preste atención. Jesús estaba en un punto en el Getsemaní donde su yo natural se estaba encontrando con su yo espiritual. Jesús es 100% hombre, pero Jesús es 100% Dios. Camino a la cruz, Él tiene que pasar por el Getsemaní. Y el Getsemaní era el lugar donde se encontraba su yo humano con su yo espiritual. Y en esa etapa Él tiene un choque emocional y dice: Padre, no quiero que pase lo que yo quiero que pase. Quiero que suceda lo que tú quieres que suceda. Lo que estaba tratando de decir Jesús era que en la primera etapa de sufrimiento vas a sufrir porque vas a pasar por etapas que no vas a entender por qué. Y cuando estudiaba esto, Dios me hablaba de muchos de ustedes y me decía que la razón por la que muchos de ustedes están tan frustrados es porque muchos de ustedes han vivido golpes este año, pero no han entendido el porqué de esos golpes. La etapa de mayor dolor en medio del sufrimiento es la etapa donde nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué permitiste que pasara? ¿Por qué no le evitaste, Dios? Algunos de ustedes se han estado preguntando todo este año: ¿por qué Dios no lo evitó? ¿Por qué Dios no evitó que pasara por eso? ¿Por qué lo permitiste?
Y el diablo ha estado hablándote tanto y susurrándote tanto que te has preguntado: Señor, si tú todo lo sabes, Señor, si tú todo lo puedes, Señor, si tú escribiste mi historia, ¿por qué permitiste que pasara? Yo vine a decirle a alguien de parte de Dios que el sufrimiento es Dios. El sufrimiento en Dios es parte de un propósito. Cuando tú sufres agarrado de Dios, cuando tú sufres agarrado de su mano, Él te hace entender que en sus manos lo que es dolor, Él es capaz de cambiarlo en propósito. El sufrimiento agarrado de Dios viene con propósito. Entonces, no puedo entender el propósito del sufrimiento lejos de la verdad de Cristo. Y aquí voy a entrar un poco profundo, porque muchos de ustedes quieren entender la razón por la cual viven algunas cosas, pero quieren estar lejos de la verdad de Cristo. Señores, la única forma de entender el propósito del dolor es a través de la verdad de Cristo, no lejos de Él. Entonces, entender el propósito del sufrimiento no lo puedo entender lejos de la verdad de Cristo. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús? Ustedes quieren entender la razón de su dolor, ustedes necesitan escudriñar las escrituras. Y este mensaje no se hace viral hoy porque a la gente no le gusta que le digan que necesita escudriñar. Y Jesús está diciendo: ustedes necesitan ir a la palabra, porque la palabra es la que da testimonio de mí. ¿Cómo lo puedo entender si estoy alejado de la verdad de Cristo? ¿Cómo puedo entender si en medio del quebranto, en medio del sufrimiento, la palabra no es el refugio en medio de eso? No puedo entender el propósito del sufrimiento lejos de la verdad de Cristo. Por eso hay algo que esta generación necesita. Una sola cosa necesita esta generación. Esta generación necesita a Cristo más que nunca. Tú crees que estás lleno, pero estás vacío. Tú crees que estás completo, pero estás incompleto. Tú crees que estás sano, pero estás enfermo. Tú crees que estás limpio, pero estás sucio. La única verdad de esta generación es que necesita a Cristo para que su vida tenga propósito. La verdad de este evangelio es que mi sufrimiento no tiene propósito lejos de la verdad. Cristo es la verdad. Entonces, ¿cómo puedo entender las etapas por las cuales Dios me pasa si estoy alejado de esta verdad? Jesús entonces nos está diciendo que ella es la que da testimonio de Él. ¿Por qué ella da testimonio de Él? Porque Jesús no sufrió para hacerte rico. Jesús no sufrió para que tuvieras ropa de marca. Jesús no sufrió para que tuvieras una vida de éxito. Jesús no sufrió para que tuvieras fama. La verdad de este evangelio es que el sufrimiento de Cristo fue más allá de lo que naturalmente yo puedo ver. Pero ¿cómo lo entiendo si esta verdad bíblica no se me ha revelado? Y estoy tan preocupado de gente que está dentro de la iglesia, pero la verdad de Dios no se le ha revelado. Este libro necesita convertirse en vida dentro de ti.
cuando este libro se convierte en vida dentro de ti. Por eso la gente que reniega de Dios, por eso la gente que se pregunta por qué todo el tiempo, es alguien que no ha entendido la verdad bíblica. Porque cuando yo entiendo la verdad bíblica, voy a este libro y digo: Padre, si tú permitiste que tu hijo sufriera porque él tenía un propósito, ahora entiendo que lo que estoy pasando no será para muerte, será para vida, porque algo tú escribí. Algo tú escribiste. Sufrir sin explicación por no conocer la verdad bíblica. Porque no conocer la verdad. Sufrir sin explicación por no conocer la verdad bíblica. Tenemos una generación muy emocional, pero poco espiritual. Tenemos una generación muy sentimental, pero poco espiritual. Y usted necesita ser limpiado por Dios. Incluso el sufrir sin explicación y sin entender la verdad bíblica, ¿sabe qué nos hace pensar? Número uno, que Dios es el culpable de mi sufrimiento. Entonces, el mundo, présteme atención, el mundo, como desconoce la verdad bíblica, dice: Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Él existiera, no permitiera el mal. Ok, y si Él existe, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Sabe por qué? Porque no se les ha revelado esta verdad. Entonces, no puedo entender mi sufrimiento lejos de la verdad bíblica. Lejos de la verdad bíblica, señores, llego a pensar que Dios es el culpable de mi sufrimiento. Y algunos de ustedes todo este año han estado pensando que lo que les ha pasado es producto o culpa de Dios. Algunos de ustedes han pensado que lo que han vivido este año es culpa de Dios, pero es porque la verdad bíblica no se te ha revelado. Perdóneme si usted esperaba otra palabra hoy para terminar este año, pero yo vine a decirle a muchos de ustedes que algunos tienen que regresarse del camino que están caminando, que algunos en su vida necesitan hacer un pare y entender que lo que están haciendo no está bien. Algunos de ustedes necesitan mirarse al espejo y decir: necesito que Dios me transforme, que Dios me cambie. ¿Por qué? Porque voy a seguir sufriendo en vano. Lejos de la verdad bíblica. Esta es la etapa de choque emocional que muchos de nosotros comenzamos a experimentar, en la que sentimos que todos nuestros problemas son la culpa de Dios. ¿Pero por qué? Porque la verdad bíblica no se ha revelado. Entonces, el mundo dice: Dios es el culpable de todo lo que pasa. La religión es el culpable. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado una verdad bíblica, en la que sentimos, señores, en la que Dios es el responsable. Y comienzas a culpar a Dios de todas tus desgracias. Comienzas a culparlo. Ayúdame por favor con lo que te pedí, ven. Rápido, ven. Pero ¿cómo lo puedo entender? Cuando se convierte en vida dentro de mí. Ahí. Entonces, el mundo dice, présteme atención, el mundo dice que la razón por la cual existe tanto sufrimiento es porque Dios es malo. Pero la verdadera razón de por qué esto pasa es porque la verdad bíblica no se te ha revelado. Entonces, la mejor forma para yo entender el sufrimiento es darme cuenta que muchas veces el sufrimiento se ve como un espejo, en el cual Dios te pone frente a Él para que te des cuenta cuáles son las áreas que Él necesita transformar en ti. Si Él no te pasa por ahí, algunos de ustedes este año necesitan ponerse frente al espejo y comenzar a ver cuáles son las áreas que necesitan permitirle a Dios que trabaje en ellos.
Pero no es algo que el pastor hace por ti. No es algo que tu padre hace por ti. No es algo que tu madre hace por ti. Incluso no es algo que Dios va a hacer por ti. Es algo que necesitas hacer tú mismo. Necesitas permitirle a Dios que te ponga frente al espejo y comienza a mostrarte cuáles son las cosas que necesitan ser transformadas en ti. Señores, David escribió y dijo: Señor, crea en mí un corazón limpio. Él dijo un corazón limpio, no un corazón nuevo. Porque Dios nunca le va a dar algo nuevo a alguien que está roto. David dijo: crea en mí un corazón limpio, no un corazón nuevo. Porque Dios nunca le va a dar algo nuevo a alguien que está roto. Si te da algo nuevo estando roto, lo volverás a romper. Por eso muchos de ustedes, el peligro de iniciar relaciones todavía estando rotos. Usted necesita colocarse frente al espejo y decir: necesito cambiar. No por mi padre, no por mis amigos. Señores, necesitas mirarte al espejo y permitirle a Dios que te transforme. Algunos de ustedes necesitan mirarse al espejo y decirse a sí mismo: este 2026 no voy a permitir lo que permití en el 2025. Este 2026 no voy a permitir que jueguen conmigo. Este 2026 no voy a permitir que me menosprecien. Este 2026 no voy a permitir que me pisoteen. Alguien necesita colocarse frente al espejo y entender que hay áreas que Dios necesita transformar. ¿Y cómo Dios te pone en esa etapa? Por medio del sufrimiento. Pero nunca podrás comprender el sufrimiento lejos de una verdad bíblica. ¿Cuál es esa verdad bíblica, pastor? Que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuál es esa verdad bíblica? Yo sé los pensamientos que tengo para ti, son pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuál es esa verdad bíblica? Yo sé que mi Redentor vive y del polvo Él me va a levantar. ¿Cuál es esa verdad bíblica? Yo sé que si Él me llamó, Él no me dejará a mitad de camino. ¿Cuál es esa verdad bíblica? Que a pesar de lo que he vivido, lo que he pasado, Él sigue teniendo propósito conmigo. Pero tengo que estar agarrado a una verdad bíblica. ¿Qué nos hace sentir? Ayúdame, ven a quitarlo, por favor, o a moverlo para allá. Número 2, ¿qué me hace sentir? Que lo que vivo es una pérdida. Cuando tú estás lejos de esa verdad bíblica, escúcheme, lejos de la verdad bíblica que te hace sentir, que te muestra el porqué del sufrimiento, lo segundo que te hace pensar es que lo que vives es una pérdida. Pero a alguien Dios me mandó a decirle, este año no fue una pérdida para ti. Este año no fue un fracaso para ti. Este año no fue un retroceso para ti. Este año no te estancaste. El diablo te ha hecho pensar que todo el sufrimiento de este año es una pérdida, que nada conseguiste, que nada lograste. Pero en Dios el sufrimiento tiene propósito. Nada en Dios tiene pérdida. Todo en Dios tiene propósito. Escúchame y espero que esto nunca se le olvide. El sufrimiento no es sufrimiento si viene agarrado de propósito. Lo voy a repetir. El sufrimiento no es sufrimiento si viene agarrado de propósito. Lo voy a repetir. El sufrimiento no es sufrimiento si viene agarrado de propósito. Si usted se va de aquí entendiendo esto, yo me voy feliz.
El sufrimiento no es sufrimiento si viene agarrado de propósito. Por eso algunos de ustedes necesitan dejar de culpar a Dios. Dios no te debe nada. Deja de seguir pensando que Dios te debe. Dios no te debe nada. La verdad bíblica, cuando la verdad bíblica se revela a mi vida, comienzo a entender que Dios no me debe nada y dejo de culpar a Dios por mis decisiones. Algunos de ustedes son demasiado niños todavía y no se hacen responsables de sus actos. Dios tiene que pasarte por el sufrimiento para que pases de ser niño a ser un hombre. ¿Y cómo sé que soy un hombre, pastor? Cuando te haces responsable de tus actos. Cuando dices, Señor, lo que estoy viviendo es producto de mis decisiones. Lo que estoy pasando es porque fui un terco. Lo que estoy pasando es porque decidí mal. Lo que estoy pasando es porque no consulté contigo. Alguien necesita hacerse responsable hoy de sus actos y entender que lo que vive muchas veces no es producto de que Dios te odia, de que el diablo te persigue. Es que necesitas hacerte responsable de tus decisiones. Perdóneme si usted esperaba otra palabra hoy, pero algunos de ustedes, el 2026 será un gran año si comienzan a hacerse cargo de sus decisiones. Para algunos de ustedes el 2026 será un mejor año cuando comiencen a hacerse cargo de sus decisiones. Algunos de ustedes han pensado que este año fue una pérdida. Para muchos de ustedes este año, señores, para muchos de ustedes fue un profesor. Te lo voy a repetir. Para muchos de ustedes este año se convirtió en el más grande profesor que pudieron tener. Porque te enseñó con quién sí, con quién no y con quién nunca. Porque te enseñó de qué lugares salir y a qué lugares no regresar. Porque te enseñó en qué lugares permanecer, pero que a otras personas decirle, baby, hasta aquí. Porque hay gente de tu 2025 que ya no van a ser parte de tu 2026. Y será responsabilidad tuya, no de Dios. Pero necesitas hacerte cargo de tus decisiones. Algunos de ustedes necesitan dejar de culparse por las cosas que no pasaron este año. Algunas no pasaron por tus decisiones, otras no pasaron porque Dios mismo se encargó que no pasaran. Señores, el dolor emocional de Jesús en Getsemaní sucedió por dos cosas. Número uno, el dolor sin explicación. Y número dos, y termino, la indiferencia de quienes estaban con él. La indiferencia de quienes estaban con él. Y aquí quería llegar. Porque siento que esta parte Dios le va a hablar a muchos de ustedes. Jesús está a punto de ir a la cruz. Jesús toma a sus discípulos, toma un grupo de 3 y le dice, acompáñenme al Getsemaní. Jesús sabía que el Getsemaní se iba a convertir en la primera etapa de sufrimiento. 3 tipos de sufrimiento pasó Jesús. El primero fue el sufrimiento emocional, Getsemaní. Número 2, sufrimiento físico, golpes en la cruz. Y número 3, el sufrimiento espiritual, que tiene que ver con el peso de los pecados que llevó sobre él. Pero Getsemaní se convierte en un punto muy importante, porque es el punto de partida del sufrimiento de Jesús. Jesús se detiene, toma a los discípulos, le dice, acompáñenme. Incluso algunos textos dicen que tomó a 3 de ellos. Jesús toma a un grupo
quienes estaban con él durante 3 años. Les dio comida, les dio propósito, los hizo parte de él. Nadie los conocía. 2025 años después se sigue hablando de ellos gracias a Jesús. Les cambió la vida. Y en el momento cuando Jesús más lo necesitaba, ellos se quedaron dormidos. Yo quiero que usted levante su mano, cierre sus ojos, levante sus manos y no se preocupe porque no es un atraco, pero levante sus manos y diga: Señor, ayúdame a entender la etapa en la que estoy pasando. Señor, ayúdame a entender que mi sufrimiento en ti tiene propósito. Ahora míreme acá. Jesús se detiene. Ven, Keiner, ven. Voy a explicar algo, ven. Luis, ven a los 3, venga. Póngase acá. Esto no estaba planeado. Póngase acá. Jesús sabe que el Getsemaní es importante porque es el punto de partida de su sufrimiento. Él toma a los discípulos, dice que toma 3 de ellos más cercanos y se los lleva al Getsemaní. Jesús se los lleva, sígame, vengan. Jesús se los lleva porque en la mente de Jesús está el creer que si ellos están cerca a Él, es porque ellos entienden la etapa en la que Jesús está. Jesús los toma. Pero ¿dónde está el problema aquí, pastor? El problema es que los que Jesús toma no son desconocidos para Jesús. No eran neófitos los que estaban ahí. No eran fariseos los que estaban ahí. No eran saduceos los que estaban ahí. No eran escribas los que estaban ahí. Eran los discípulos. Pero aún así Él toma a los discípulos, los lleva a Getsemaní. Siéntense ahí en la escalera, más arriba, siéntense. Ahí. Los lleva al Getsemaní. Y en el Getsemaní Él le dice: quédense conmigo aquí, porque este es el punto de partida de mi sufrimiento. Ahora, la frustración de Jesús es que en el momento en el que Jesús más los necesitaba, ellos se quedaron durmiendo. Duérmase. Vamos, duérmase. Ahí, no se vaya a dormir de verdad. En el momento en el que Jesús más los necesitaba, ellos se quedaron durmiendo. Dice la Biblia que Jesús los ve y es cuando comienza a sudar sangre. Cuando Jesús ve que los que están cerca a Él, los que están cerca a Él son indiferentes a su dolor, Él se da cuenta que lo que viene le va a tocar enfrentarlo solo. Escúcheme, porque esta es la parte central de esta enseñanza. Dice la historia, es una condición médica, iba a traer, pero no, en este punto no quiero desviarme del centro de la verdad bíblica. Jesús está a punto de ir a la cruz. Llega a Getsemaní. Les dice a ellos: señores, lo único que necesito es que ustedes oren 1 hora conmigo. 1 hora. Esa palabra 1 hora era Jesús diciendo: lo único que necesito es que ustedes me hagan entender que están conmigo en esta etapa. Ahora, cuando Jesús los ve que ellos se están durmiendo, dice que se frustra y comienza a sudar sangre. No eran desconocidos, eran los discípulos. Qué cruel lo que están haciendo con Jesús.
todo el mundo cree que la mayor crueldad con Jesús fueron los golpes en la cruz. Esa no fue la mayor crueldad. La mayor crueldad es darse cuenta que en el momento en el que más los necesitaba, ellos se quedaron dormidos. Imagínate que te llegues donde un amigo y le digas: ¿sabes qué? Estoy a punto de morir. Y lo primero que él haga es que se quede dormido. Ellos le estaban diciendo a Jesús, en su insensibilidad, estaban diciendo: no nos interesa lo que te va a pasar. Y esta etapa es frustrante, porque la insensibilidad al dolor ajeno es la incapacidad de percibir, identificar, reaccionar emocionalmente ante el sufrimiento de otro, manifestándose como indiferencia o frialdad. Por eso te di las estadísticas del principio. Si algunos de ustedes dicen: pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con las estadísticas que usted nos dio de África, de Nigeria, de todo lo que ha estado pasando? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con esto: la frialdad en la que hemos entrado. Hemos entrado en un momento en el que nos cuesta percibir, nos cuesta identificar, reaccionar ante el sufrimiento de otro. Si tengo comida, yo estoy bien. Si tengo ropa, estoy bien. Si mi casa está bien, yo estoy bien. No me importa lo que pase afuera. Por eso nos encontramos con una generación que celebra más un gol de un equipo que las crisis que pasan en su nación. Jesús los ve. Y se da cuenta que ellos son indiferentes a su dolor. La pregunta es: ¿por qué duele la indiferencia, pastor? Y voy a terminar. Número uno, te voy a dar 2 razones y termino. Número uno, la razón por la que la indiferencia duele, número uno, es porque piensan que todo está bien. La razón por la que te duele cuando la gente cercana a ti es indiferente es porque ellos creen que todo está bien. Los discípulos durmieron porque pensaban que todo estaba bien con Jesús. Imagínate estar rodeado de gente que no logra percibir tu dolor. Eso es lo que estaba sintiendo Jesús cuando Él llega y los ve durmiendo. Dice: ¿con quién he estado yo? ¿Quiénes son los que han compartido el pan en la mesa conmigo? Que cuando más los necesito, ellos se hacen indiferentes a mi dolor. Que cuando más necesito de su ayuda, ellos se hacen los de la vista gorda. ¿Quiénes son con los que he estado estos 3 años? Imagínate estar rodeado de gente que no logra percibir tu dolor. Imagínate estar rodeado de personas que no logran percibir lo que está dentro de ti. Imagínate estar rodeado de gente que les importa un comino por lo que estás pasando. Imagínate estar rodeado de gente que le importa poco tu sufrimiento. Pero Jesús no es así. Jesús no es así. Pero qué bueno por la gente que nos ve y sin decirle nada te miran y te dicen: a ti te pasa algo. A ti te pasa algo. No, yo estoy bien. A ti te pasa algo. Tú no estás igual. Tú no sonríes igual. Tú no hablas igual. Tú no caminas igual. Tú no actúas igual. No, yo estoy bien. Qué bueno por la gente que logra percibir nuestro dolor sin tener que decirlo. Qué bueno por la gente que Dios te coloca al lado, que te mira y te dice: no digas que estás bien porque no estás bien. ¿Por qué? Yo estoy bien. Algo tienes. Ya no confías como confiabas antes. Ya no amas como antes amabas. Ya no te entregas como antes te entregabas. Estamos al frente de gente que tuvieron 3 años con Jesús, pero en el momento en el que Jesús más los necesitaba, ellos se hicieron como que no les importaba el sufrimiento de Él. La gente asume que todo está bien sin darse cuenta que no todo está bien. La gente asume que todo está bien sin darse cuenta que no todo está bien.
No todo estaba bien, pero confía en Dios. Todo estaba en el suelo, pero confía en Dios. Confía en Dios cuando la cuenta decía fondos insuficientes. Confía en Dios cuando todo estaba en el suelo. Confía en Dios cuando me di cuenta que solo lo tengo a Él. Confía en Dios cuando dejé de confiar en mí mismo. Confía en Dios. No todo estaba bien, pero confía en Dios. Confía en Dios. Aunque todo estaba oscuro, confía en Dios. Y número 2 y último, la indiferencia duele porque la indiferencia solo viene de gente cercana. El dolor de Jesús era darse cuenta que estaba a horas de ser golpeado por desconocidos, pero que ahora estaba siendo ignorado por los cercanos. Voy a repetir. El dolor de Jesús estaba por darse cuenta que estaba a horas de ser golpeado por desconocidos, pero que ahora estaba siendo ignorado por los cercanos. El mayor golpe que puedes experimentar no es el ser difamado, es el ser ignorado por gente que tú crees que te ama. La indiferencia no duele si viene de gente extraña, duele cuando viene de gente cercana. Jesús los lleva a Getsemaní, los que él pensaba que tenían empatía con él. Imagínate darte cuenta que tu propia familia es la que menos empatía tiene contigo. Imagínate darte cuenta que tu propia familia es la que menos empatía tiene contigo. Te quedas sin estudiar, no les importa. Te faltan cosas que necesitas, no les importa. Te duele, no les importa. Estás en una etapa de sufrimiento, no les importa. Te sientes estancado, no les importa. Te sientes sin ayuda, no les importa. Te sientes sin familia, no les importa. La etapa más fuerte de sufrimiento es cuando te das cuenta que tienes que enfrentarla solo. La etapa más fuerte de dolor es cuando te das cuenta que tienes que enfrentarla solo. Jesús estaba ahí. Y les dice: ¿no han podido soportar conmigo una hora? Jesús tuvo que darse cuenta que en esta etapa estaba solo. Y la palabra final es, escúcheme, ¿por qué te digo esto? Porque el 2026, si no lo entiendes, el 2026 te darás cuenta que seguirás estando solo, pero con Dios. Jesús tuvo que darse cuenta que esa etapa de sufrimiento estaba solo. Por eso comienza a sudar sangre diciendo: no los tengo a ellos. Quizás algunos de ustedes han perdido mucho. Quizás algunos de ustedes han perdido mucho este año. Pero tienes a Dios. Tienes a Dios en tu soledad. Tienes a Dios en tu sufrimiento. Tienes a Dios en tu insatisfacción. Tienes a Dios en tu vacío. Tienes a Dios en tu descontrol. Tienes a Dios en tu desesperanza. Tienes a Dios. Tienes a Dios en tu incertidumbre. Tienes a Dios en tus golpes. Tienes a Dios cuando los perdiste a todos.
Tienes a Dios incluso cuando te perdiste a ti mismo. Tienes a Dios. La frustración de Jesús era darse cuenta que no contaba con ellos. Por eso cuando el diablo quiera venir a susurrarte, cuando el diablo quiera venir a susurrarte en medio del sufrimiento y quiera hacerte sentir que estás solo, es cuando debes agarrarte de la palabra y debes decirte a ti mismo, nadie te lo va a decir, debes decirte a ti mismo, tengo a Dios. Tengo a Dios. Él te va a decir, no tienes a nadie, pero tienes que decirte a ti mismo, no, tengo a Dios. Tu familia no está contigo. Tengo a Dios. Él te va a decir, ¿dónde están los que desean amarte? Pero tú vas a tener que decirte a ti mismo, tengo a Dios. Y se puede ir quien se quiera ir. Me pueden dejar quien me quiera dejar. Me puede dar la espalda quien me la quiera dar. Pero si tengo a Dios, lo tengo todo. Te lo vas a tener que decir a ti mismo. Hay palabras proféticas que no vendrá alguien a decírtelas. Tendrás que decírtelas a ti mismo. Hay palabras proféticas que no vendrá otra persona a decírtelo. Tendrás que decírtelo a ti mismo, decirte, tengo a Dios. ¿Qué debo hacer en medio del sufrimiento? Número 1, enfrentarlo. No huyas de él. Y número 2 y último, orar. Dice la Biblia que Jesús en medio del dolor, ¿sabe qué hizo? Chicos, vengan. Gracias. Pueden pasar. ¿Sabe qué hizo Jesús en medio del dolor? Jesús oró. Alguien tiene que decir, tengo a Dios. Alguien tiene que decirse a sí mismo, tengo a Dios. Tendrás que decirte en los momentos más duros de tu vida, tengo a Dios. Jesús se arrodilla y dice que oró. Señores, las más grandes oraciones han sido aquellas oraciones en las que nos hemos dado cuenta que solo tenemos a Dios. Jesús, estando en el Getsemaní, pasando por el más duro quebrantamiento, donde la gente que él pensaba que lo amaba estaba dormida, cuando él estaba angustiado, dice, lo único que me queda es orar, porque sé que tengo a Dios. Son aquellas oraciones cuando tus lágrimas son capaces de decir lo que tus palabras nunca podrán decir. Las más grandes oraciones han sido de aquellas noches en las cuales sentimos que solo tenemos a Dios. Y algunos de ustedes, el 2025 fue el año de sus más grandes oraciones. Oraciones sin palabras. Oraciones donde tuvieron que decirle a Dios, Señor, no tengo a nadie, pero ahora entiendo que si te tengo a ti, tengo todo lo que necesito. Dice que Jesús oró en la etapa más fuerte de sufrimiento.
Y alguien necesita entender que tu 2026 ya no será de lágrimas. Tu 2026 ya no será de lágrimas. Tu 2026 ya no será de sufrimiento. Tu 2026 ya no será de soledad. Tu 2026 ya no será de incertidumbre. Tu 2026 ya no será de no saber qué va a pasar. Tu 2026 será donde reirás. Tu 2026 será donde verás a Dios más que nunca. Tu 2026 será donde lo que dolió ya no va a doler. Tu 2026 será donde entenderás la plenitud de tener a Dios de tu lado. Tu 2026 será diferente a todos los años que pasaron. ¿Por qué? Porque por fin te diste cuenta que tienes a Dios de tu lado. Cierra tus ojos porque quiero orar por ti. Padre, te doy gracias. Te pido por esta noche, por cada uno de los jóvenes que están aquí presentes. No voy a ministrar hoy, solo vine a predicar. Pero quiero que entonemos una alabanza en la que tú sientas. Y le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que llene este lugar. Padre, toca a cada joven y hazle entender que todo este año fue un año de preparación. Fue un año donde tú estabas tratando con ellos. Fue un año donde tu mano estaba con ellos. Fue un año donde tú has estado con ellos. Fue un año donde tu mano no los ha dejado. Fue un año donde en medio del quebranto tu mano siempre estuvo con ellos. Hazles entender que si te tienen a ti, lo tienen todo.